Un saludo para todos los niños y niñas de la catequesis de Primera Comunión. Estamos llegando a nuestro cuarto encuentro. Y en este cuarto encuentro se nos va a proponer un tema bien interesante. El tema del pecado. El pecado. Hoy vamos a ver qué es eso del pecado. Ya tu catequista te lo va a explicar. Pero como siempre, empezaremos primero colocándonos en las manos de Dios. Para este momento te recuerdo que es bueno que evites las distracciones, los ruidos, que trates de estar solito, solita. Si te acompaña mamá, papá, buenísimo, o un hermanito. Lo importante es que todos juntos hagamos la oración y le entreguemos a Dios este encuentro de catequesis. Por eso yo te invito para que en casa nos coloquemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Papito Dios, porque nos regaló esta semana, porque nos dio la vida. Dale gracias ahí a Papito Dios por tu familia, por todo lo que pudiste hacer, las tareas del colegio, las clases, compartir ahí con tus hermanitos, con tu familia. Dale gracias a Dios por cada cosa, por el aire que respiras, por todo. Vamos a pedirle también a Papá Dios que nos hable a través de su palabra que está en la Biblia. Hoy vamos a leer un texto del primer libro de la Biblia, que se llama el Génesis. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24. Génesis 3, 1 al 24. Escuchemos con atención. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí.
Entonces, Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Palabra de Dios. Es muy famoso ese texto que acabamos de escuchar. Allí hay varios personajes. Están Adán, Eva y la serpiente. Y también aparece Dios. Son los personajes de la historia que nos cuenta la palabra de Dios en este día. Y a partir de esa historia, yo quiero que pensemos en tres cosas que nos enseña la palabra de Dios. Primero, primera enseñanza de la palabra que escuchamos. El pecado es hacer lo que Dios no quiere. Es desobedecer a Dios. Mira que Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles, todos los que habían. Habían de mango, habían piñas por ahí, habían árboles de manzanas, habían 1000 árboles de todos los frutos que tú y yo conocemos. Adán y Eva podían comer de todos, menos de uno. Había uno que Dios le había dicho: no coman de ese árbol. Y mira que Eva va a desobedecer y Adán también, los dos van a desobedecer y van a comer de ese fruto que Dios les había dicho que no comieran. Cuando nosotros hacemos lo que Dios no quiere, cuando le desobedecemos, es cuando pecamos. ¿Qué cosas quiere Dios de ti como niño o niña? Dios quiere que tú seas obediente. Cuando no eres obediente en casa y mamá te dice: hazme el favor y me traes tal cosa, ay, ahorita, vaya, recoja la mesa, ay, ya voy, y no lo haces, y haces que mamá, papá se enojen porque no les haces caso, estás pecando, porque no estás haciéndole caso a Dios. Dios quiere que tú ames a tus hermanitos, pero cuando peleas con ellos, cuando los gritas, cuando de pronto les pegas porque estás de mal genio, estás haciendo lo que Dios no quiere. Estás pecando. Dios te dice que lo ames y Dios quiere que lo ames, que estés con Él, que le hagas tu oración, que no te alejes. Pero si tú te alejas,
si te da pereza hacer oración, si no vas a misa, si no lo buscas, estás pecando. Dios quiere y te pide que digas la verdad siempre, porque la verdad es buena. Pero cuando dices mentiras, estás pecando. ¿Te das cuenta? El pecado es no obedecer a Dios. Cuando haces lo que Diosito no quiere, estás pecando. Esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza de este texto. No debemos culpar a nadie de nuestros pecados. No debemos culpar a nadie de nuestros pecados. Mira lo interesante. Eva se puso a hablar con la serpiente y comió de la manzana. Fue decisión de Eva. Ella comió. Adán escuchó a su mujer y comió de la manzana. Él decidió comer, aceptó, comió. Nadie lo obligó, él comió. Y cuando Dios llega y le dice, Adán, ¿no sería que comiste del árbol que te dije que no? Entonces Adán le dice, ay, fue la mujer, y le echa la culpa a la mujer. Y cuando le dice a Eva, oye, ¿cómo así que pasó? Ay, no, fue la serpiente. Cada uno le echa la culpa a otro. Nadie es culpable del pecado mío. Yo soy culpable de mi pecado. Y cuidado, niños, con eso, porque a veces uno le echa la culpa a otros. Ay, es que es mi hermano. Ay, es que es ella. Es que no, asume. Sí, fui yo. Si yo dañé algo, yo fui. Si dije mentiras, fui yo. Lo acepto. No le eches la culpa a nadie de las cosas que tú hagas. Jamás. No hagas como hacia Adán y hacia Eva. Tú aceptas si hiciste algo y no culpes a nadie. Segunda enseñanza. Y la tercera cosa que nos enseña hoy este texto tan bonito es que todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Cuando hacemos algo malo pasa. Mira que Adán y Eva desobedecieron a Dios y la serpiente también hizo algo que Dios no quería. Por eso al final del texto nos cuenta que la serpiente tiene que empezar a caminar arrastrándose y hay una enemistad fuerte con el linaje de la mujer que le pisoteará la cabeza. Y la mujer entonces tendrá una consecuencia a todo, y es que tendrá dolores de parto, su marido se acercará a ella y luego la repudiará. También Adán tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente, pierden esa gracia de ese paraíso donde vivían. Mira todas las consecuencias que trajo el pecado de ellos para sus vidas. También en tu vida y en la mía nuestro pecado tiene consecuencias. Si tú dices mentiras, la consecuencia va a ser que ya no van a confiar en ti y no te van a creer lo que digas. Si tú te alejas de Dios, la consecuencia es que vas a estar más triste, vas a estar sin esa fuerza que es Dios para ti, lejos de su amor, y el que va a sufrir eres tú. Si tú le pegas a tu hermanito, lo puedes lastimar y él va a sentir mucha rabia contigo y vas a dañar el amor bonito que tienen. Si tú no haces las tareas, pues la consecuencia puede ser que te tiras el año o que sacas malas notas y después tienes problemas en la casa también. Todo pecado tiene consecuencias, por eso tienes que tener mucho cuidado de evitar pecar, porque las consecuencias del pecado son siempre malas. Cuidado, todo pecado tiene consecuencias. Hoy, este texto que escuchamos nos enseña tres cosas fundamentales. Que el pecado es desobedecer a Dios, que no debemos culpar a nadie de lo que nosotros hacemos y también que todo pecado tiene consecuencias. Vamos a pedirle ahora a Dios que nos ayude para no pecar, para hacer siempre lo bueno. Por eso yo quiero invitarte ahí para que cierres un momento tus ojitos y le podamos decir a Dios: Papito Dios, tú sabes que yo te amo y quiero hacer lo que tú me pides. Yo deseo ser un niño obediente. Ayúdame, Diosito, para poder decir siempre la verdad, para amar a mis papitos como tú quieres que yo los ame, para no alejarme de ti. Ayúdame a ser responsable con mis tareas, a ser obediente en mi casa.
Diosito, yo no quiero pecar. Ayúdame para que pueda ser fuerte y no ceder a la tentación del mal. Ayúdame a ser un niño bueno, un niño, una niña santo, santa. Pídeselo ahí. Y orémosle juntos a ese papá bueno que nos ama, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios que te ama, te bendiga a ti y a tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La catequesis de hoy, la número 4, es acerca de el pecado. Veremos de qué se trata. El pecado es toda acción u omisión voluntaria de la ley de Dios que consiste en hacer, pensar o desear algo en contra de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. Pero, ¿de dónde nació todo esto? ¿Qué es el pecado realmente? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Pues bueno, la historia comienza desde hace mucho tiempo, con el pecado original. ¿Conocen a estos dos personajes? Bueno, pues ahora les voy a contar un poco más. El pecado original es el primer pecado que existió. Viene desde nuestros padres, Adán y Eva, que son los que aparecen en la foto, y vienen desde cuando ellos estuvieron en el paraíso, desobedecieron las órdenes de Dios, tomando fruto, que en este caso fue una manzana, del árbol de la sabiduría, y la comieron. Desde ahí comenzó el pecado. Ese primero se llama el pecado original. ¿Y cómo lo borramos de nuestra vida? Pues simple. Resulta que cuando papito y mamita nos llevan el sacramento del bautismo, es la manera como borramos ese primer pecado. Pero ahí no para. Dios nos quiere tanto, 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 muchachos, que mandó a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. ¿Pero cuáles pecados? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, que son el egoísmo, los celos, la rabia, las malas palabras, el egoísmo, el mal genio, la desobediencia, la pelea, el robar. Pero ojo con ese robar, porque no es simplemente coger a alguien en la calle y como no, es el hecho de robar, es por ejemplo sacarle dinero de la bolsa de la mamá o de la billetera del papá, o no sé, sacarle los colores al compañerito de la maleta o quitarle los esferos sin que se dé cuenta. Eso es robar. Ojo, niños, porque eso suele ser algo muy fácil de cometer. Pero tenemos unas clasificaciones en el pecado. Una de ellas es el pecado venial. ¿Qué es eso?, se preguntarán. Pues es muy fácil. El pecado venial es ese pecado leve, ese pecado pequeño. Es una acción o pensamiento que desafía de manera voluntaria o no esas leyes de Dios. ¿Sí? En este caso estamos hablando de los mandamientos. Perdón. Bueno, pero ¿qué más sucede con esos pecados veniales? ¿Qué ocasiona en mi vida y cómo puedo yo llegar a detectar qué es un pecado venial? Pues fácil. Es algo muy simple. Ese pecado venial son esas ofensas pequeñas que cometemos en contra de Dios, lo que estábamos hablando hace un momento. La desobediencia,
las rabietas, el mal genio, las malas palabras, las groserías, la violencia, ese tipo de cosas pequeñas que aunque uno cree que son muy pequeñas, te generan un daño en tu corazón. Debilita nuestra alma poco a poco. ¿Por qué? Porque realmente cuando cometemos esos errores, nosotros nos sentimos mal, ya no queremos estar con nuestros compañeritos, hay algo adentro que nos dice, hiciste algo mal, eso no debió haberse hecho así, por favor corrígelo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya lo veremos más adelante. Te aleja de Dios, porque cuando haces acciones malas, te alejas cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más de Dios. Y precisamente por eso estamos haciendo todo esto, para prepararnos para el encuentro con ese Dios maravilloso que tanto nos quiere y que tanto nos protege. Nos acerca al pecado mortal. Ya más adelante veremos qué es eso del pecado mortal. Pero cada vez nos acerca más, porque cuando cometemos esos pecaditos pequeños, pueden llegar más adelante a ser algo mucho más grave. Ya veremos de qué se trata. Rompemos esa alianza con Dios, ese amor, ese contacto, esa unión que tenemos con Dios, que tanto luchamos todos los días por ella. Por eso hacemos cosas buenas, para estar así, súper amigos con Dios. Y impide obviamente que nuestra alma crezca. ¿Por qué? Precisamente por eso. Pero vamos a ver qué ocasiona un pecado venial. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Primero es esa falta de amor. Pero no solamente la falta de amor de nuestros familiares hacia nosotros, sino de nosotros hacia los demás y hacia nosotros mismos. Cuando nosotros no nos queremos a nosotros mismos o cuando sentimos que a nuestro alrededor no nos quieren, vamos a ser agresivos y vamos a pelear y entonces a toda hora vamos a buscar cómo estar peleando con los compañeros o jalándole el cabello a la hermana o pegándole el empujón al hermano. Generamos violencia. También comenzamos a decir mentiras y esas mentiras generan que nos pase lo del pastorcito mentiroso. Más adelante no nos van a creer cuando realmente digamos la verdad y vamos a ser blanco de muchas burlas. ¿Por qué? Porque ya saben que nosotros somos como Pinocho, estamos diciendo mentiras y eso no se debe hacer. Los insultos, las groserías, las malas palabras, las mentiras piadosas que no deberían existir. Por más chiquitas que sean, no deberíamos decir mentiras. Muchas veces cometemos ese error de decir mentiras y resulta que una mentira trae otra y otra y otra. Y se va a volver una bola tan grande que ya no vamos a saber cómo manejarla. Las travesuras. No se les olvide que cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas nos dicen que estamos haciendo diabluras precisamente por eso. Pero ¿cómo buscar ese perdón a esos pecados veniales? Hay dos opciones. La primera es la Eucaristía. Por medio de la Eucaristía tenemos un paso muy importante dentro de ella al inicio, en donde encontramos un acto penitencial, que es ese arrepentimiento por medio de una oración que la decimos en conjunto con las otras personas que se encuentran en ese momento en la Eucaristía. ¿Cuál es? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Esa es la primera opción. Pero no nos sirve de nada si no tenemos la siguiente, que es ese perdón de corazón, ese arrepentimiento de corazón, sentir que realmente nosotros cometimos un error, que nos equivocamos. Pero no es simplemente decir, sí, me equivoqué, ¿qué hacemos? Pues ya no hay malas, ya no puedo hacer nada. No, eso no es. Estamos hablando de ese perdón y ese arrepentimiento de corazón. Pues chica, la embarré. Grité a mi mamá y yo no debía haber hecho eso con ella. Mi mamá me quiere mucho. ¿Por qué fui tan grosero con ella? ¿Por qué cometí ese error tan grande con mi mamá? ¿Por qué empujé a mi hermanito si es más pequeño que yo? ¿O me burlé porque dijo una mala palabra o la expresó mal? No, al contrario. Como vimos en la catequesis anterior,
tenemos esos actos importantísimos que debemos tener de misericordia. Es ahí donde también nosotros vemos que si nosotros no tenemos un arrepentimiento de corazón, es muy difícil que nosotros sanemos nuestro corazoncito y cada vez va a estar más apagado, más triste. Y esa no es la idea, ¿verdad? Bueno, pero es que ahí no se acaba todo. Tenemos otro tipo de pecado que son más graves, que es este, el pecado mortal. ¿Pero qué es eso? Bueno, el pecado mortal o grave es la violación en pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios. ¿Ustedes ya saben cuáles son? Bueno, pues más adelante los vamos a comenzar a estudiar con más calma. Ese tipo de pecado también es juzgado por la ley terrenal. Estamos hablando de la justicia ordinaria, los jueces, los abogados, los tribunales, este tipo de cosas, en donde también se generan condenas muy fuertes, como es el caso de la perpetua, cadenas perpetuas, cárcel, o muchas veces en otras naciones, otras cosas más graves, como es la pena de muerte. Bueno, pero ¿a qué se le considera realmente pecado mortal? Vamos a ver de qué se trata. Se puede considerar pecado mortal al secuestro, al asesinato, al robo, al adulterio, a la violación, al aborto. Pilas con esto, muchachos, al suicidio. ¿Sí? Desgraciadamente hoy en día nosotros creemos que eso es algo normal porque todo el mundo lo vive, porque lo vemos muy frecuentemente. El suicidio, el aborto, la violación, ese tipo de cosas dañan tanto el corazón, pero tanto, muchachos, que yo no quisiera saber que ninguno de ustedes tenga que pasar por algo así. ¿Qué consecuencias tenemos? Demasiadas. De entrada, dañamos nuestra relación con Dios. Nos separa de Dios, de ese amor tan infinito y tan grande que nos tiene Él. Lastima a nuestros hermanos, lastima a nosotros mismos, a nuestro corazón, ese corazón bonito y puro que nos entregan desde pequeños. Ese dolor en el alma, porque definitivamente son cosas que marcan tu vida y obviamente definitivamente nos quita el gozo, la calma. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Dios nos ama, por eso entregó a su único Hijo para la redención de nuestros pecados. Alto, ya no es tiempo de seguir haciendo ese tipo de cosas. Pilas. ¿Cómo podemos remediarlo? Muy simple, por medio de la confesión. Bueno, tenemos otro tipo de pecados que serán interiorizados más adelante de una manera más puntual, pero les quise contar en este capítulo o en esta catequesis de qué se trata. Tenemos estos 7 pecados capitales y creo que están como muy pendientes de ellos porque como que sucede muy seguido. Ojo con esto. La soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula y la pereza. Muchachos, esto también hace parte de los pecados que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de nuestra confesión. Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, muchachos, quiero contarles que me gustaría que hicieran una tarea por mí. Y es la siguiente. Vamos a realizar un dibujo de algo que nos guste demasiado, grande, bonito, bien chévere, con todos los colores, bien bonito. Y a él le vamos a hacer pues todas las cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos llenan de vida, que nos llenan de alegría. Pero como también cometemos pecados, ¿verdad? Entonces vamos a tomar o un marcador negro, o una crayola negra, o témpera negra, o bueno, lo que ustedes se imaginen, betún o lo que quieran. Y vamos a comenzar a hacer una rayita sobre el dibujo cada vez que cometamos un error, un pecado. Grité a mi mamá, una rayita. Le grité a mi hermanito, otra rayita. Le contesté mal a mi papá, otra rayita. Y así sucesivamente. Tendríamos que hacer este ejercicio hasta el día martes y me gustaría ver el resultado de este tipo de trabajo.
Muchachos, les agradezco mucho por su tiempo. Dios los bendiga. Veamos ahora cuáles son tus compromisos para esta semana, lo que debes hacer. Primero, de acuerdo con lo visto en el video, vas a definir los siguientes conceptos: pecado, pecado original, pecado venial, pecado mortal. Escribe en tu cuaderno qué es cada uno y da un ejemplo que muestre de qué se trata. Segundo, ¿cuáles son los pecados capitales? Tercero, investiga y escribe en tu cuaderno los 10 mandamientos. Cuarto, dibuja. ¿De qué se trata? Vas a hacer un dibujo en donde plasmes todo lo bonito que tienes en la vida y que Dios te ha dado. Piensa en esas cosas bonitas: tu familia, tu vida, las cosas que te gustan, la naturaleza, tu animal favorito, todo eso bonito que tienes en tu vida y que Dios te ha regalado. Cuando termines de dibujarlo con colores bien hermoso, vas ahora a pensar en tus pecados. Y por cada pecado que hayas cometido, vas a hacer una raya encima del dibujo con un marcador o con un esfero. Encima del dibujo lo vas a rayar. Una raya por cada pecado. Para esto puedes ayudarte con el examen de conciencia que te enviaremos al grupo de WhatsApp. Allí se mencionan varios pecados para que puedas orientarte mejor en esta actividad. Una vez hayas terminado, vas a tomar una foto de cómo quedó tu dibujo y se la enviarás a tu catequista. Recuerda contarle cómo te sentiste realizando la actividad. Y el quinto y último punto de los compromisos de esta semana: copia en tu cuaderno el acto de contrición. Luego, apréndetelo de memoria. Y envía un video a tu catequista en el que le recites la oración de memoria. Recuerda, el plazo máximo para entregar tus compromisos es el próximo miércoles 17 de marzo. Manos a la obra. Dios te bendiga.